Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a continuar con el enfoque sobre el irigoyenismo y el gobierno de Alvear. En este caso vamos a tomar en cuenta el texto de Potage, que bueno, el nombre completo de Potage es Robert Potage, el cual tiene en su texto al ejército y la política en Argentina 1928-1945 de Irigoyen a Perón. En este caso vamos a tomar en cuenta el periodo que hace referencia al gobierno de Irigoyen y de Marcelo T. de Alvear, o sea, periodo 1916-1930. En este caso vamos a aclarar que el ejército argentino, en un principio, o sea, antes de 1916, tenía poca implicancia en la política, casi nula, ya que tenía una acción totalmente profesional, no se involucraba en favorecer un gobierno u otro, básicamente en algún otro caso que sí, por ejemplo, en la Revolución del Parque, en la cual participó un conjunto integrante del ejército en contra de Juárez Celman, en aquel momento presidente de la Argentina, pero más allá de eso no había muchos casos de militares integrados en la política o de intervenir, sino que estaban enfocados, como dije anteriormente, en formarse militarmente y abstenerse y tener una posición neutral, y hacer siempre caso al presidente, siendo el presidente una autoridad que caía sobre el ejército como corporación y nunca había que rebelarse ante este. Y además, este es un dato más que interesante o más que clave en este sentido, es que el Estado argentino, antes de 1916, no intervenía en la cúpula militar en el sentido de ascensos, de retirar a determinados actores, sino que los ascensos estaban determinados por cuestiones profesionales propiamente de la cúpula o al interior del ejército. Pero todo esto va a cambiar durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen del año 1916 a 1922, periodo en el cual básicamente se va a imponer el ascenso de militares cercanos a Hipólito Yrigoyen o a la ideología del radicalismo. En conjunto con esto, lo que va a suceder es la suspensión de los aumentos presupuestarios en el ámbito militar, principalmente, y esto, si no me equivoco, lo dice Potage, básicamente porque lo que le demostraba o lo que le decía Hipólito Yrigoyen a los militares que le exigían un aumento presupuestario en el Ministerio de Guerra en aquel momento era que mientras él esté en paz con sus allegados, en este sentido los presidentes cercanos, Chile, Brasil, Uruguay, todos, nunca va a haber guerra, entonces no era necesario invertir en la cuestión militar o mejorar, modernizar el ejército. Esto otra vez generó inconvenientes o cruces con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Esto va a provocar, entre otras cosas, que al interior del ejército surjan logias o movimientos. Por ejemplo, la logia San Martín, la cual era férrea opositora a Hipólito Yrigoyen. Entre otras cosas, lo que se le criticaba a Hipólito Yrigoyen, además de la cuestión de los ascensos por ser cercano a la ideología del irigoyenismo, como también la cuestión de la reducción de las inversiones, se suma la crítica a la demagogia que tenía Hipólito Yrigoyen, la cual no solamente provenía del ejército, sino de otros sectores políticos del momento, ya que entre otras cosas se le criticaba esa situación, que era un líder demagogo. Y es así como a partir de este periodo se va a expandir la presencia o la creación en parte, ¿no?, la conversión de diferentes militares hacia la participación política y rebelarse ante el orden establecido, en este caso el presidente, que pisa al ejército, ya que el ejército es una dependencia del Estado y básicamente por cuestiones de tradición, el ejército hace caso al Estado o al presidente, nunca se le revela, como bien mencioné anteriormente. Y algo que también va a significar un resquebramiento entre el ejército y Hipólito Yrigoyen va a ser la ausencia de militares en los puestos ministeriales, por ejemplo el Ministerio de Guerra u otros, ya que básicamente era una tradición de que en los puestos ministeriales de cualquier tipo siempre había a un militar. Bueno, Yrigoyen rompe con esa tradición y provoca la crisis de relación básicamente entre el ejército e Hipólito Yrigoyen. Cuando llega Alvear, la cosa es totalmente diferente, ya que va a tener un giro de 360 grados y va a aplicar totalmente lo contrario a Hipólito Yrigoyen,
ya que de entrada lo que va a hacer es el retorno de los militares al ejército, como es el caso de Agustín P. Justo, en este caso ocupando el cargo de ministro de guerra. Dato curioso, Agustín P. Justo, junto con Uriburu, otro de los militares destacados, van a ser los que van a liderar el golpe de estado contra Irigoyen y van a ser de las figuras anti-irigoyenistas más fervientes de este periodo. Sumado a esto, se va a aumentar las inversiones militares en el ámbito ministerial, por ejemplo en el Ministerio de Guerra, se va a modernizar el ejército y demás. Va a retornar el ascenso por carrera, o sea que ahora el Estado no va a poner mano en el ascenso de diferentes militares, y es de esta manera como la relación entre el ejército y el Estado va a mejorar de una manera radical. Pero bueno, ya después va a retornar al gobierno don Hipólito Yrigoyen y básicamente se va a repetir lo mismo en el primer gobierno, y es así como va a expandirse la presencia de militares cercanos a la participación política en la Argentina, como es el caso de Uriburu y Justo, y así es como va a suceder el famoso golpe de Estado de 1930, siendo el primer golpe cívico-militar, en el cual, bueno, tal como dice la palabra, fue tanto cívico en el sentido que obtuvo el apoyo de diferentes grupos civiles, políticos, como también grupos militares. Esa es la gran novedad. Y para esto tengo un conjunto de fuentes que van a sumar información al video, que para mí es muy interesante. Van a ser 3 grandes fuentes. En primera instancia va a ser el libro que siempre uso de las fuentes de la Argentina, el cual es este, el cual ya lo he usado muchas veces, pero bueno, lo presento para la gente que ve los videos y es nueva en el canal. Bueno, de entrada lo que le voy a presentar ahora es una cita, lo cual nos va a demostrar la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado. Y bueno, el libro dice así, como título tiene de esta parte del libro, es el derrocamiento de Irigoyen. Y dice: los despachos enviados por el embajador de los Estados Unidos revelan la oposición de ese país con respecto al retorno de Irigoyen a la presidencia. En este caso hablamos del año 1928, en las elecciones de ese año, en las cuales salió electo o ganó las elecciones don Hipólito Yrigoyen. Y dice así, en la primera cita se llama Despachos de la Embajada Norteamericana. Y dice: embajador de Estados Unidos Robert Wood Bills, enero 1928. A. La corrupción y mala administración de la presidencia del señor Irigoyen, cuando se rodeó de funcionarios débiles, inferiores e incompetentes, cuyos intereses personales dominaron cualquier otro impulso de mejoramiento nacional, representan una seria amenaza para su retorno a la Casa Rosada. El señor Irigoyen tiene hoy 75 años, y aunque se afirma que posee una buena salud, existen posibilidades de que no llegue a cumplir el periodo presidencial. Puede comparársele a un viejo político del Tammany Hall, favorable a las masas y clases laboriosas, pero que permite que el comunismo florezca. Esta es una de las tantas cosas que se le critica a don Hipólito Yrigoyen, es que gracias a su gran poder que se le daba al sector popular, a los obreros, que iba a provocar el fortalecimiento del comunismo y una posible revolución socialista, tal como lo sucedió en la Rusia. Es por eso que, bueno, como en otro video mencioné, va a surgir la Liga Patriótica y los nacionalistas argentinos. Continúa la cita. Los elementos extranjeros de la población ejercen alguna influencia en el Partido Radical, lo que puede resultar en una exagerada legislación de naturaleza socializante. Continúa la cita. B. Despacho 405, 5 de octubre de 1928, Embajada de los Estados Unidos. El retorno del señor Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Argentina es un acontecimiento cargado de muchas posibilidades. Las características personales que probablemente jugarán el más importante papel en la dirección de su gobierno son su fuerte nacionalismo, su tendencia a actuar por propia iniciativa, su intolerancia a aceptar interferencias y su predilección en favorecer las clases laboriosas. Importante para nosotros, por cierto, es la actitud que el nuevo presidente adoptará para con los Estados Unidos. Varias informaciones me han sido traídas en el sentido que el nuevo mandatario es inamistoso hacia los Estados Unidos y que hará lo que esté a su alcance para deteriorar nuestra posición en el mundo y disminuir nuestra posición comercial en la Argentina. Aún no estoy en condiciones para afirmar cuánta verdad hay en estas opiniones pesimistas, pero debo admitir francamente que me siento preocupado por miedo a que los intereses y prestigio norteamericanos se enfrenten un mal momento. En primer lugar, prevalece en toda la Argentina un cierto desagrado, para no decir desconfianza, hacia los Estados Unidos. Este estado de ánimo aumenta si se pasa
de las clases inteligentes y bien informadas a los elementos que son el principal sostén del señor Irigoyen. Este demostró en su último periodo poco afecto para con los Estados Unidos, y sí los diarios pueden ser interpretados como reflejo de sus sentimientos. No podremos esperar favores de su parte y hasta podemos pensar en obstáculos en el camino de nuestros legítimos negocios en este país. La actitud demostrada por su supuesto vocero en el Senado, el doctor Molinari, y la franca hostilidad demostrada por el diario irigoyenista a la época en relación con los intereses de la Standard Oil Company en la Argentina han sido informados a esta Secretaría de Estado y son claros indicativos de lo que puede esperarse en los próximos 6 años. La psicología de los argentinos es de una naturaleza tan particular y tan poco comprometida en los Estados Unidos que un acto que sería completamente normal y justificado en cualquier parte produce reacciones desfavorables en Argentina. Es muy posible que las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina durante los próximos 6 años influyan en tendencias general de los sentimientos latinoamericanos a nuestro respecto. Luego el texto, o el libro mejor dicho, continúa haciendo como una especie de análisis de lo que va a ir diciéndonos. Y dice, un año antes del golpe de Estado que derrocará a Irigoyen, el embajador de los Estados Unidos afirma conocer los planes de la Liga Patriótica en este sentido y confirma su desconfianza en el gobierno radical. Arranco con la cita y dice, C. Despacho número 617, 31 de julio de 1929. Este estado de cosas no es ignorado, por cierto, por sus amigos políticos y en prevención de la remoción o retiro del presidente. Un buen número de ellos intriga para obtener posiciones de ventaja para aprovechar de los cambios que pueden ocurrir. Una inquietud que penetra a Buenos Aires y otras partes del país se refleja en la creencia que una revolución pacífica se producirá. En verdad, el presidente de la Liga Patriótica me mandó decir hace unos días que finalmente habrá una revolución para derribar al presidente, pero que desea tranquilizarme, ya que a pesar que habría mucho ruido, no se produciría derramamiento de sangre. Se me ha traído muchos informes que hay más dinero comunista que nunca en este país, y que los huelguistas reciben de 6 a 7 pesos por día durante su desempleo. Se puede confiar que la Liga Patriótica tomará medidas drásticas contra cualquier subversión bolchevique, pero dudo de que precipite una revolución contra el presidente, aunque pueda intentarlo si ocurre una huelga general en Buenos Aires. Un cambio político de último momento podría salvar la posición del presidente Irigoyen, pero esto se cree improbable de su parte, en vista de su edad y desfalleciente mentalidad. Consiguientemente, temo que su gobierno recorre el camino hacia lo inevitable. Acá claramente se ve con pesimismo la continuidad de Irigoyen en el gobierno y se visualiza lo que estuve hablando antes, que es el miedo a los bolcheviques y a lo que sería la ideología comunista en la Argentina. Luego hay una cita que ya va directo al golpe de Estado y dice así. Se llama Golpe del 30 y dice así. Entre las 11 y las 12 horas, el doctor Osvaldo Meave, médico y amigo de Irigoyen, llega a la casa de gobierno con la consigna presidencial. Hay que resistir, hay que defenderse, el radicalismo debe ocupar la calle. Lúcidamente el caudillo, o sea, Hipólito Yrigoyen, había captado los contornos de la situación. No podía tolerarse el cuartelazo, o sea, que un cuartel militar se imponga o se rebele contra Hipólito Yrigoyen. La Constitución no podía quedar a merced de unos cuantos descontentos o ambiciosos, y no solo el ejército leal, sino con el pueblo radical solidario con el gobierno agredido. No podía abandonarse al país a las oscuras vías del motín. Algunos comités, como el de Flores, estaban ya en pie de guerra. Comités radicales, hablamos, en el sentido de que los radicales planeaban una resistencia, como si fueran barricadas en contra de este levantamiento militar. Estaban ya en pie de guerra, pero la confusión, la falta de conducción firme y la rapidez con que se produjeron los hechos hicieron imposible la resistencia popular. Luego hay otra cita que es muy interesante para mí, para analizarla, se llama 10 años antes del golpe. Básicamente hace referencia a un discurso del señor Agustín P. Justo, justamente 10 años antes del golpe, en el cual se saca cualquier posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina, que justamente dice esto. Previo a la cita dice Agustín P. Justo, declara la no intervención del ejército en la lucha política, ya que se decía en los diarios de la época que iba a haber una revolución en contra de Hipólito Yrigoyen, etc. Y bueno, dice así y arranca la cita. Discurso de Agustín P. Justo, director del Colegio Militar 1920. La sociedad se está transformando en su contextura una noble aspiración de más igualdad.
de mejor distribución de los bienes materiales empuja y guía a las masas ansiosas de gozar bajo el sol de una parte de los frutos obtenidos por el esfuerzo de sus brazos. Pero dicha transformación no es bien mirada por todos, ni se realiza en todas partes como es debido. Esta transformación a que asistimos, esto que se ha denominado lucha de clases, es simplemente una evolución fatal. En la naturaleza, lo inerte absoluto no existe. Todo se transforma, todo evoluciona. Esta lucha de clases que hace referencia es la gran presencia de las ideologías de izquierda en revoluciones, en huelgas, como lo fue el caso de la Argentina con la Semana Trágica, entre otras. Continúa la cita. ¿Cuál es vuestro lugar en esta brega? El lugar del ejército, pero bien entendido, el de un ejército que no participa en la lucha, porque su misión es más alta, más humana, asegurar el libre ejercicio de todas las energías mientras ellas se desenvuelvan en sus propias órbitas. Y luego hay dos citas más, una la cual es denominada Irigoyen y el fin, el cual arranca de la siguiente manera: 1930, Buenos Aires, Irigoyen. Al desempañadero de la crisis mundial llega también el presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Lo condena al desplome de los precios de la carne y del trigo. Callado y solo, Irigoyen asiste al fin de su poder. Desde otro tiempo, desde otro mundo. Este viejo tosudo se niega todavía a usar teléfono y jamás ha entrado a un cine. Desconfía de los automóviles y no cree en los aviones. Ha conquistado al pueblo sin discurso, conversado, convenciendo a uno por otro. Poquito a poco, ahora lo maldicen los mismos que ayer desenganchaban los caballos de su carruaje para llevarlo a pulso. La multitud arroja a las calles los muebles de su casa. Esto hace referencia a que tras el golpe del 30, la casa de Hipólito Yrigoyen, que se ubicaba en la avenida Brasil, muy cerca de la estación Constitución, fue desvalijada, básicamente. El golpe militar que volteó Irigoyen ha sido cocinado al calor de la súbita crisis en los salones del Jockey Club y del Círculo de Armas. El achacoso patriarca crujiente de reuma selló su destino cuando se negó a entregar el petróleo argentino al Standard Oil y a la Shell. Para colmo, quiso enfrentar la catástrofe de los precios, comerciando con la Unión Soviética. Ha sonado otra vez para bien el mundo la hora de la espada, había proclamado el poeta Leopoldo Lugones, anunciando la era militar en la Argentina. Leopoldo Lugones fue un escritor el cual con el tiempo se fue convirtiendo al nacionalismo y al anti-irigoyenismo, tal como se ve aquí en la cita, que de hecho es de Eduardo Galeano. Continúa la cita. En pleno cuartelazo, el joven capitán Juan Domingo Perón ve que sale del Palacio de Gobierno corriendo a todo lo que da un entusiasta que grita: ¡Viva la patria, viva la revolución! El entusiasta lleva una bandera argentina arrollada bajo el brazo. Dentro de la bandera, la máquina de escribir que acaba de robar. Bueno, también acá se hace referencia a que en el golpe del año 1930 participó Juan Domingo Perón como militar. En este caso no como principal figura, sino que como un subordinado, el cual tiene que acatar leyes o acatar la orden, si no podía haber una consecuencia muy grave en su vida. La siguiente cita que quiero mencionarles proviene del libro de La Razón, que es recopilatorio de los artículos que sacó desde el año 1905 hasta 1955, y en este caso va a hablar de cómo fue surgiendo el golpe de Estado. A propósito de esto, antes de la cita, quiero mostrar esta imagen que, bueno, básicamente hace referencia al uso de aviones durante el golpe de Estado. Y la cita dice lo siguiente: aviones sobrevolando Buenos Aires durante la Revolución de 1930. Esto es muy similar a lo que pasó en el golpe del 55. Bueno, acá se visualiza la casa de Hipólito Yrigoyen, que estaba ubicada en la avenida Brasil, que fue desvalijada y destruida. Y acá está la imagen de Hipólito Yrigoyen, el cual, bueno, luego del golpe de Estado fue recluido a la isla Martín García. Ahora sí, con el libro de La Razón en mano, el cual ya lo he mostrado muchas veces, vamos a la parte que es un recopilatorio de los sucesos en todo el periodo del diario, que dice así: la revolución de Uriburu. El general José Félix Uriburu, al frente de los cadetes del Colegio Militar, que de hecho el Colegio Militar es el que está en San Martín, es de esta manera como podemos decir que desde el Colegio Militar de San Martín salió el primer golpe de Estado. Desde aquí fueron hasta el Congreso, tal como va a decir acá el texto. Continuó: toma el gobierno casi sin oposición, pues salvo un desgraciado episodio producido en la Plaza del Congreso, ante el paso de las columnas revolucionarias, el movimiento triunfa prácticamente sin derramamiento de sangre. El pueblo desborda por las calles y comete algunos desmanes. La casa del presidente Yrigoyen,
en la calle Brasil, a media cuadra de la Plaza Constitución, es asaltada y saqueada por la multitud enardecida. El anciano presidente huye en compañía de un amigo fiel, refugiándose en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, hoy Eva Perón, donde renuncia para ser llevado más tarde a la isla Martín García y procesado hasta que recupera su libertad por indulto el 19 de febrero de 1932. Bueno, es así como podemos destacar la gran oposición que tuvo Hipólito Yrigoyen, a tal punto que su casa fue desmantelada tras el golpe de Estado. En 1930, por designio del propio general Uriburu, fue creada una supuesta fuerza paramilitar que, al decir de uno de sus integrantes, Federico Ibargueren, convino en actuar subversivamente contra el gobierno de Yrigoyen y sus sicarios. Se llama Legión de Mayo y tiene apellidos, como para no equivocarse en su caracterización: Ramón Videla Doma, Alberto Viñas, Eduardo Ramos Orimi, Raúl Guerrico, Cipriano Pons Lezica, Tiburcio Venegas, Wenceslao Paunero, Rodolfo Fernández Guerrico. El 23 lanzaron un manifiesto a Somaten: ciudadanos, la patria está en peligro. Y va como un barco a la deriva, a estrellarse en los escollos de la miseria, la vergüenza y la anarquía. Luego tiene un subtítulo que es denominado Legionarios Heroicos, y dice así: el manifiesto lleva también firmas de acompañantes solidarios como Roberto de la Ferrer, Adriano Díaz Cisneros o Juan E. Carulla. Este describe las andanzas heroicas de los nuevos legionarios. Grupos de jóvenes discurrían animadamente en los alrededores del café Richmond y de la Fronda. Un fervor distinto al de los paseantes y turistas anima a esta juventud que mantiene en constante alboroto a los retenes de la Guardia de Seguridad, los cosacos, los agentes escalonados desde Rivadavia hasta Tucumán, con su actitud levantística y sus gritos vivando a la revolución y dando muerte a Yrigoyen. Luego tiene otro subtítulo que es denominado Hacer una verdadera revolución, y dice así: Federico Ibargueren nos cuenta que en una entrevista habida a fines de 1929 entre su padre, don Carlos, y el general Uriburu, este le expuso sin ambages: quiero informarte que estoy organizando una revolución militar. No es posible que el país pueda seguir en el estado de anarquía y desquicio a que le ha llevado este gobierno. He sabido la existencia de un complot en el cuerpo de bomberos y policía, con derivaciones gremiales y obreras de tendencia comunista, que es necesario impedir a toda costa. Mi plan es hacer una verdadera revolución que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. Esto, repite la crítica que yo venía hablando hacia Hipólito Yrigoyen que se hacía en la época en el carácter demagógico. Luego hay otro artículo que es denominado El presidente Yrigoyen delegó el mando y dice: rige el estado de sitio en la capital federal, septiembre de 1930. Aquejado de una gripe que lo obliga a permanecer en cama, el presidente delegó el mando en el vice Enrique Martínez, o sea, el vicepresidente. Yrigoyen firmó el respectivo decreto en su casa de la calle Brasil el 5 a las 17. Y dice así: muy agitada jornada la de este día. A comienzos de la mañana, Yrigoyen recibió al ministro de Justicia, Juan de Campa, quien luego de someterle a la firma varios despachos, entre ellos el nombramiento del doctor José Figueroa Alcorta como presidente de la Corte Suprema, le expuso una situación política que a su entender tenía como única salida viable la renuncia presidencial. Luego hay un subtítulo que es denominado Presiones y antecedentes. Y dice: ya esa mañana, como adosado al planteo curialesco, La Nación editorializaba: si el señor Yrigoyen no se siente, por cualquier causa, en condición de gobernar el país, con la abnegación necesaria en estos momentos, tiene el solemne deber de recurrir a las soluciones legales previstas en la Constitución, sobre la cual juró 2 veces. El mismo diario, en su edición del 4, inculpó al gobierno de haber cometido el desfalco por 140 millones de pesos en el Banco de la Nación. El ministro de Hacienda bonaerense Francisco Rato, hombre de absoluta fidelidad a Yrigoyen, recordó que hace ya 7 meses de la Campa había tocado al general de Lepiane, entonces de la cartera de guerra, insinuándole que en virtud de su agotamiento físico habría un eventual pedido de licencia o renuncia por parte del primer mandatario, asumiendo la jefatura del radicalismo el Pío González, a lo que el general de Lepiane respondió que, llegado el caso, actuaría de acuerdo a lo que su honor le impusiera. Ya lo hizo el día 2, presentando su renuncia.
Básicamente, algo a aclarar acá es que el general de Lepiane fue un general, un militar cercano al irigoyenismo. Antecediendo a la mencionada audiencia de la Campa, el rector de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero Buti, suspendió las clases, mientras el decano de Derecho, Alfredo Lorenzo Palacios, y la FUBA exigieron públicamente la renuncia de Irigoyen como restauración de la democracia. Y luego existe un último subtítulo que es denominado Transferencia Ventajada. En hora de la tarde, Elpio González mantuvo una larga entrevista a solas con el presidente, al cabo de la cual éste dispuso transferir el mando. Enrique Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo, convocó a una reunión de gabinete para tratar asuntos de emergencia. A las 22 se decretó el estado de sitio por 30 días, circunscripto al ámbito de la capital federal, para evitar la repetición de incidentes por todos conceptos lamentables. Posteriormente inició conversaciones tendientes a efectuar cambios ministeriales, ofreciendo las carteras de Agricultura, Marina y Relaciones Exteriores a Honorio Pueyrredón, al almirante Stormy y a Enrique Larreta, como para quedarse con la presencia hasta el fin del periodo. Y por último, existe un último artículo que nos menciona dos hechos que por un lado es denominado la sublevación militar derrocó al gobierno constitucional y dice renunció Martínez y el general Uriburu se hizo cargo del gobierno. Y dice de la siguiente manera. Septiembre de 1930. Al frente de los cadetes del Colegio Militar, creado por Sarmiento, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo, o Agustín P. Justo, entraron a las 18 días del día 6 en la Casa Rosada, exigiendo la renuncia del vice en ejercicio de la presidencia, Martínez. A las 8, Irigoyen debió presentar su renuncia efectiva ante efectivos del 7º Regimiento de Infantería con asiento en La Plata. Recordemos que en ese regimiento es en el cual Irigoyen encontró refugio. Continúa. En la mañana aviones militares de la base del Palomar sobrevolaron el centro. Violentos tiroteos frente al Congreso y en Córdoba y Callao. Fueron incendiados los edificios de la época y de la calle, y el comité de la UCR en Avenida de Mayo. Saquean la casa de Irigoyen, el general Uriburu se proclamó presidente provisional de la República. Continúa un subtítulo que es denominado Profecía cumplida y dice, finalmente, la hora de la espada ya está aquí. El motín militar que se venía gestando desde el comienzo del 28 se halla triunfante en la Casa de Gobierno, provocando la primera interrupción constitucional por las armas en casi un siglo, desde el derrocamiento de don Juan Manuel de Rosas con tropas brasileñas en 1852. Rosas no era entonces solo gobernador de Buenos Aires, sino también el jefe supremo de la Confederación Argentina por resolución de las provincias. No se había producido un hecho similar en el país. Gran cantidad de civiles se ha volcado en las calles en apoyo del movimiento insurreccional. El próximo título dice Martínez bajo la lupa. La actitud de Enrique Martínez, una vez asumida la titularidad del Poder Ejecutivo por delegación de Irigoyen en la tarde del 5, ha sido por lo menos equívoca, si no alevosa. A su intento de reformar el gabinete, frustrado por la intervención del canciller Horacio Oinarte, siguió el ofrecimiento de la cartera de Interior al doctor Vargas Gómez, desplazándolo al Elpidio González, maniobra que fracasó ante el rechazo de la propuesta. Ya en las primeras horas del 6 tuvo noticias ciertas del amontonamiento con detención de civiles y el colegio militar en armas. Listo para salir, alrededor de las 10, Martínez convocó una reunión de gabinete, a partir de la cual, y luego de afirmar que no permitiría que se derrame una sola gota de sangre, no tomó ninguna medida concreta para frenar el levantamiento, pese a contar con el apoyo de casi totalidad de las fuerzas militares acantonadas en las proximidades de Buenos Aires, incluido Campo de Mayo. El próximo título dice Farsesca. En tal sentido, rechazó el ofrecimiento del inspector general de Ejército, general Severo Toranzo, para ponerse al frente de la represión. En estos momentos, algunos aviones militares sobrevolaron sin bombas la Plaza de Mayo, arrojando proclamas revolucionarias y la sirena del diario Crítica barreneaba el aire azulando el motín. Poco antes del mediodía se hizo presente en la Rosada el médico personal de Irigoyen, Osvaldo Meave, trayendo orden presidencial de resistir la azonada y ganar la calle, ocupando entonces por nutridos por grupos de civiles armados en sedición. Y el último subtítulo es denominado Bandera del Parlamento. Lo que siguió fue un bochorno, permitiendo el triunfo de esta aventura, que llevó su afortunada osadía a exigir la redención del gobierno por telegrama. Media hora antes de salir de San Martín, al frente de los cadetes del Colegio Militar, equipo de campaña y gorra de gala, Uriburu mandó el telegrama a Martínez, que el correo entregó eficientemente exigiendo su renuncia y responsabilizándolo por las consecuencias de una negativa. Martínez fue insólito.
Fregándose en Irigoyen, decretó el estado de sitio en todo el país, suspendió las elecciones dispuestas para el 7 en San Juan y Mendoza, e insistiendo en no derramar una sola gota de sangre, ordenó levantar bandera de parlamento en la Casa de Gobierno. Eran las 17. Una hora después, los generales Uriburu, ahora pistola a mano, y Justo entraron en ella. Y ahí es cuando arranca el choque entre Uriburu, Agustín P. Justo y Martínez, el vice de Hipólito Yrigoyen, en el cual se negaba a perder el poder a tal punto que decía: no renuncio, que me fusilen. De esta manera termina este video, que fue bastante largo, pero básicamente preferí utilizar bastantes fuentes para que se vea cómo se pensaba en la época y más allá de lo que puedo yo interpretar del texto de Potash. Así que nada, espero que les haya servido el video y nos vemos en próximos. Hasta luego.